pretendíamos era resaltar la importancia que tiene el sistema de lagunas temporales de Doñana. Las lagunas temporales se caracterizan precisamente porque son medios acuáticos que tienen un periodo de desecación recurrente. Por ello, los organismos acuáticos que viven en ellas han desarrollado estrategias para resistir precisamente esas fases secas. Eso hace que sean una fauna y una flora muy especializada y precisamente por ello son considerados hábitats prioritarios de la Unión Europea. El sistema de lagunas de Doñana es especialmente importante por la gran abundancia y densidad de lagunas que tiene, por la gran heterogeneidad de lagunas que hay, el amplio gradiente de hidroperiodo o de duración de las lagunas que hay en él, que además se incrementa si tenemos en cuenta la variabilidad entre años que se produce también. La alta diversidad de especies de flora y fauna, incluyendo especies amenazadas, y sobre todo porque a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de Europa, porque es un sistema natural, mientras que en otros países se ha tendido a la desaparición de este tipo de medios. Estamos hablando de un sistema de lagunas temporales, pero hay que tener en cuenta que también existen algunos medios permanentes y esto tiene una importancia especial adicional al sistema en general. El gradiente de hidroperiodo, cuanto más amplio es el gradiente, mayor cantidad de especies puede albergar. Por ejemplo, pues tienen hábitats con distintos requerimientos. Por una parte, la existencia de lagunas permanentes tiene un papel importante, por una parte porque alberga especies que tienen mayores requerimientos hídricos, incrementan la riqueza del sistema, pero por otra parte hay que tener en cuenta que conforme se seca el sistema, hay una serie de especies cuyas estrategias consisten en migrar hacia los pocos medios que quedan con agua. Por tanto, necesitan que haya una serie de medios permanentes que actúen como refugio y que realmente van a actuar como soporte de esa biodiversidad del sistema. Las lagunas de Doñana, a diferencia de otras lagunas temporales, la mayoría de ellas se caracterizan porque sus cubetas no son impermeables, sino todo lo contrario. Son fondos arenosos que se inunda cuando se produce la recarga por las lluvias y eleva el nivel freático. Por tanto, hay que tener en cuenta que en el sistema de lagunas, para su buena conservación, es muy importante la buena conservación del estado del acuífero. Mientras que en Europa se ha tendido a la desaparición de todo este tipo de medios y casi no existen sistemas de este tipo con carácter natural, sino que la mayoría están asociados a usos humanos, tenemos la suerte de que en Doñana el hecho de que esté localizado en un parque natural ha contribuido a la conservación y al mantenimiento de este sistema. Pero también tenemos que decir que no parece haber ningún plan de gestión en particular dirigido a la conservación de las lagunas, a menos que consideremos lo que es el manejo de los zacallones. En nuestro trabajo, con distintos muestreos a lo largo de distintas lagunas y de todo el parque, hemos podido detectar dos grandes amenazas actualmente del sistema. Por una parte, la introducción de especies exóticas en las que destacamos precisamente el tremendo impacto que tienen los cangrejos, el cangrejo rojo americano, que además de ser un gran depredador de las especies animales, consume y destruye la capa de macrófitos y deja las lagunas con muy escaso valor. Nosotros hemos analizado la distribución del cangrejo en el parque y hay algunos puntos que resultan de gran interés. En los puntos oscuros y negros veis los puntos de presencia, mientras que los blancos son los puntos en los que no se ha observado nunca cangrejo. Lo primero que se ve es que el cangrejo no ha invadido todo el parque, sino que el cangrejo se extiende cada vez que hay grandes inundaciones a través de la conexión o la conectividad que puede existir entre lagunas. Entonces, además, hay que saber que los periodos de sequía que se producen ocasionalmente hacen desaparecer al cangrejo de muchos de estos puntos. Como consecuencia, el cangrejo ha llegado a puntos situados bastante en el interior. En Doñana nunca, o actualmente parece que no existe ninguna política, ninguna lucha contra el cangrejo porque se considera que es imposible erradicarlo. Sin embargo, desde el punto de vista de la conservación de las lagunas y del valor que tienen muchas de ellas, nosotros consideramos que en determinados puntos del interior sí que se podría eliminar.
Y por ello proponemos que en esos puntos aislados en los que se quedan pequeños núcleos acantonados de poblaciones de cangrejo que después solo sirven para su dispersión, sería importante hacer algún tipo de manejo de manera que se desecaran temporalmente después de su inundación y los puntos estos que normalmente son de aguas permanentes pudieran tener un valor de conservación adicional a las lagunas. Estos son unos ejemplos de los puntos de gran valor que podrían tener un gran valor ecológico y, sin embargo, actualmente tienen poco valor porque tienen instaladas poblaciones, núcleos de cangrejos. La segunda gran amenaza del sistema de lagunas, y muy importante, es la sobreexplotación del acuífero, que, como ya hemos escuchado esta mañana, está siendo estudiado y vigilado desde hace muchos años y hay muchos datos de piezómetros que nos indican, sobre todo, que hay descensos alarmantes, especialmente en determinadas zonas. El descenso de los niveles del acuífero, entre otras cosas, los estudios hidrogeológicos lo que indican es que, por una parte, están causando efectos en la desecación, se puede producir la desecación de las lagunas, pero también se produce el acortamiento en general del hidroperiodo. Este acortamiento del hidroperiodo lo hemos detectado ya nosotros. Lo que ocurre al reducirse el gradiente del hidroperiodo es que se van perdiendo las lagunas de mayor permanencia. Y cuando se pierden las lagunas de mayor permanencia, podemos decir ahora mismo que los únicos puntos realmente que nos quedan permanentes y que actúan como refugio y donde solo encontramos ahora mismo determinadas especies de mayores requerimientos hídricos son precisamente los zacallones. Por tanto, hay que considerar que actualmente los zacallones, para los que no lo sepan, que yo creo que asociados a Doñana todo el mundo lo sabe, son puntos en los que artificialmente se profundiza para dejar que aflore el agua y siempre tengan el ganado y la fauna, se utilizan como abrevadero, sobre todo en época seca. Son realmente los únicos puntos que actualmente podemos considerar permanentes. Y lo que nosotros queremos incidir especialmente es que ya su función ha dejado de ser la de abrevadero de verano, puede seguir teniéndola, pero sobre todo tiene un valor muy importante actualmente como puntos de conservación para determinadas especies acuáticas, especialmente las de mayores requerimientos hídricos. Y por eso habría que tener una política de conservación y mantenerlos en buen estado. Por otra parte, uno de los puntos más importantes de lo que está pasando ahora es la desecación de las lagunas, que estamos observando cómo ocurre. Aquí especialmente lo notamos en las grandes lagunas de Doñana. Aquí tenéis en la ortofoto señaladas las franjas de las lagunas peridunares. Veis que están señaladas en rojo 3 lagunas que son precisamente las lagunas permanentes, las únicas lagunas permanentes que hay en Doñana. Santa Olalla y el Sopetón, sobre todo, y en menor medida la Dulce. Los estudios hidrogeológicos que se han hecho hasta ahora han detectado, y esta mañana también se ha dicho, que las captaciones de Matalascaña están afectando seriamente a las lagunas peridunares. Esto se conoce desde hace mucho tiempo, por ejemplo, desde el 89 se conoce y se decía ya que tenía este efecto. E incluso en 1992 la comisión de expertos que vino entonces llegó a exigir que se hiciera el cambio de la ubicación de los bombeos de Matalascaña. En esta foto se ve muy mal porque hay mucha luz. Vemos la urbanización de Matalascaña y las lagunas más próximas, las Zahillos, Charco del Toro y Brezo, y vemos que la distancia de las lagunas más próximas a las últimas bombas de captación es de aproximadamente tan solo unos 600 metros. Como consecuencia de ello, se han ido secando gradualmente estas primeras lagunas. Así, en 1976 se produjo ya la desecación de la laguna del Brezo. Entre el 98 y el 2005 se produjo la desecación completa de la laguna del Charco del Toro, y en la actualidad lo que estamos observando es la temporalización de las grandes lagunas permanentes, el deterioro de la laguna del Zahillo, y además vemos que en todas las lagunas se está produciendo también la invasión de vegetación en sus cubetas. Estas son algunas imágenes antiguas para que veáis cómo eran las lagunas antes. Está la laguna del Brezo en tiempos de alrededor de los 60. Este es el estado actual de la laguna del Brezo, que es puro matorral y pinar. El Charco del Toro en los años 50, fotografiado por Eric Hopkins. Una foto del libro de Boucher de alrededor de los 60. Esta imagen de la laguna en su fase estival, con la cubeta completamente libre de vegetación, el Charco del Toro.
y su situación actual toda llena de vegetación, y lo que veis abajo es un año muy lluvioso como fue el 2011, lo poco que cogió la laguna de agua y que duró además un periodo muy corto. En la laguna del Taraje se observa el mismo deterioro, la cubeta limpia en las imágenes antiguas, la cubeta actual. Vemos cómo además la lámina de agua que antes era libre en la laguna ahora está toda llena, invadida por un tarajal joven. Cronológicamente veis cómo se ha ido invadiendo la laguna de vegetación. En la laguna del Zahillo algo similar, pero además lo que está ocurriendo es que se están produciendo procesos de acidificación que ocasionan la mortalidad de los huevos de sapo. Y entonces en los últimos años lo que hemos hecho es analizar con imágenes satélite cuál era la inundación que mantenían las lagunas peridunares en verano y relacionarlas con la precipitación anual. Lo que vemos, se ve muy bien en el caso de Santa Olalla, la laguna permanente, y vemos cómo en los años 70 la laguna era muy estable y no era dependiente de las lluvias. En la siguiente década, en la siguiente, lo que vemos es cómo se va tendiendo a esa mayor dependencia, por lo cual podemos considerar que ahora Santa Olalla depende muchísimo de las cantidades de precipitaciones, es lo que llamamos la temporalización de las lagunas permanentes. Unas imágenes para que veáis cómo debía de ser Santa Olalla en un buen año, en verano, estamos hablando de verano, y el nivel al que llegó en el 2012, un año que sin ser extremadamente seco, llegó a tener llegó a cubrir una extensión que fue incluso menor que la del año más seco que ha habido en las últimas décadas. Un detalle de Santa Olalla en el 2012, todas las lagunas llegaron a secarse, esta es la laguna Dulce. Aquí lo que vemos es que en décadas anteriores, como la del 84, cuando viene un año siguiente, si la laguna se recupera o no. En la de arriba veis que en el 84 la laguna se recuperaba y tenía un aspecto similar al que debía tener su cubeta habitualmente, pero a partir del año 2000, la laguna al año siguiente de una sequía con una precipitación media no se recupera. Y aquí tenéis la imagen del 2012 con Santa Olalla en unos niveles deplorables, como al año siguiente con 560 de precipitación, la normal, no se ha recuperado en verano. En definitiva, lo que queremos resaltar es que es muy importante que tengamos una visión, que continuadamente tengamos una monitorización, una observación y una preocupación por mantener esas lagunas. Si hasta ahora solo lo que teníamos era advertencia de los niveles del acuífero, ahora lo que tenemos es una evidencia de que las lagunas se están desecando. Y por ello creo que debemos preocuparnos y exigir que se reduzcan especialmente los efectos de matalascaña que están incidiendo sobre ella y conseguir que realmente sea un ejemplo de sostenibilidad que no llegue a afectar a las lagunas. Y ya está, muy deprisa. Hola. Felicidades por la ponencia. Yo quería preguntarte una cosita. Estando de acuerdo contigo con el tema de las extracciones y demás, ¿habéis valorado la posibilidad de que esté incidiendo en la colmatación de las lagunas el que se dejen de hacer prácticas como se hacían antiguamente, de corta de juncales, quema de juncales y demás, en alguna de las lagunas más grandes? No se hace, ¿no? Se hacía. Se hacía. Ah. Claro que... La verdad es que no lo he valorado. Claro, es que al cesar esa gestión, pues se está facilitando la entrada de vegetación y quizás la colmatación, ¿no? Y eso, aparte de que estemos de acuerdo con el tema de las extracciones y el gradiente de cómo se van secando y demás, que eso es otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Que estamos pensando y seguimos pensando que esto es un sitio, como decía esta mañana Juan, virginal, y que esto de virginal tiene muy poco. De virginal tiene poco, sí. Y entonces se ha ido gestionando durante muchísimo tiempo. Cuando se crea el Parque Nacional se prohíben un montón de usos, las quemas de los bordes lagunares, de vasos de laguna que se utilizaban para pasto de ganado. Y entonces eso debe también de contribuir. Eso lo puedo ver más claro en lagunas pequeñas, lagunas que siempre han sido estacionales. Pero centrándote en Santa Olalla, ¿crees que realmente ese descenso, esa tendencia a depender de las lluvias más que del acuífero,
¿estaría relacionado con lo que estás diciendo? No, sí, en principio te digo que estoy de acuerdo contigo. Si yo tengo que Sí. publicar cosas sobre eso, pero la cuestión es que hay otras cosas que hay que valorar ahí también. Sí. Y sobre todo, incluso diría yo que para lagunas grandes. En las pequeñitas sí conocemos el tema de las quemas que hacían controladas para mantener pastizal para ganado, que además eso favorecía que hubiese más conejos y esas cosas. Y entonces se quita al hombre de allí y esa gestión, entre comillas, poco energética, y entonces las cosas cambian, y en algunas cosas cambian más rápido que otras. Aparte de que estemos de acuerdo con lo de las extracciones. Sí, básicamente también lo que hay que pensar es cuánto ha bajado el acuífero y cuánto se está quedando por debajo del fondo de las cubetas de las lagunas. Además de lo que tú dices, ¿no? Pero creo que básicamente o cortamos ese descenso tan alto o esa extracción de matalascañas o no cabe lo otro tampoco.